Desde la Federación Nacional de Inquilinos piden una segmentación tarifaria especial para más de 9 millones de inquilinos, porque consideran que la situación de un inquilino no es la misma que la de un propietario, por lo tanto la segmentación debería también ser distinta. Emitieron un comunicado detallando cada uno de los puntos, pero vamos a conversar con Miguel Pawlowski, que pertenece a Inquilinos Agrupados de Córdoba, pero además es referente en la provincia de Córdoba de la Federación de Inquilinos Nacional. Miguel, buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Un placer, Miguel. Bueno, contanos más sobre este comunicado y sobre este pedido específico para los inquilinos en cuanto a la segmentación de tarifas. Bueno, desde el día de ayer decidimos todas las organizaciones inquilinas del país, nucleadas a través de la Federación de Inquilinos Nacional, de la cual Inquilinos Agrupados Córdoba pertenece, salir a unificar la posición con respecto a la segmentación, ¿no?, energética y de tarifas para la República Argentina, ya que hay 9 millones de inquilinos como universo dentro de la República Argentina que reciben servicios. Tengamos en cuenta que hay alrededor de 3 millones de contratos de alquiler, por lo tanto tenemos 3 millones de viviendas, de departamentos, casas, donde están inquilinos con una situación diferente que la de los propietarios. El propietario no debe pagar para poder habitar. En cambio, el inquilino tiene que abonar, obviamente, el alquiler en forma mensual, y ya sabemos que en muchos casos se va la mitad o más de la mitad de los ingresos en eso. Claro, eso es lo que... Entonces, hemos decidido desde el día de ayer iniciar este pedido urgente de segmentación tarifaria para los 9 millones de inquilinos. Claro, lo que ustedes piden, por ejemplo, entre uno de los puntos es que ante dos familias o dos personas, uno que alquila y otro que no, y que entrarían en la misma categoría, que se tenga en cuenta eso de que un alquiler una persona tiene que pagar un alquiler y otro no, que es un monto importante. Claro. Bueno, concretamente nosotros estamos pidiendo 4 puntos, o sea, son muy concretos, ¿no? A ver. Uno es incorporar a la evaluación de ingresos el valor de los alquileres de vivienda. Eso es uno. El otro es mantener abierta la planilla, porque esto es fundamental, ¿no? O sea, no podemos tener cerrado algo como para que no pueda solicitarse el subsidio. Mantener abierta entonces la planilla para solicitar el subsidio con el fin de considerar que los inquilinos viven en una mudanza permanente, no están fijos siempre en el mismo lugar, ¿no? El tercer punto es dar respuesta a los casos en estos que estabas hablando, de viviendas múltiples no declaradas que tienen un solo medidor, ¿no? Ahí hay una particularidad. Tienen un solo medidor y son varias las viviendas. Este es un punto. Y el cuarto es crear la canasta básica inquilina que incluya el gasto en alquiler. Este quizás sea un punto fuerte, ¿no? Claro. Porque hasta ahora el alquiler no está siendo incluido en la medición de la canasta. Claro, el valor del alquiler que nunca aparece en esta planilla que hemos llenado para los subsidios. Tenés razón. No, y hoy en día... Aparte en la canasta básica... Claro, no aparece. Por ejemplo, debería contemplarse una diferencia de la canasta básica y también la canasta básica inquilina, donde habría una variación donde allí se contemple este egreso, este pago mensual que tienen que realizar los inquilinos. Por lo tanto, forzaría un poco al Estado a realizar mejor la medición o realizar la medición del alquiler real que está pagando en promedio un inquilino o una familia tipo. Por eso se saca siempre los gastos que realiza una familia tipo, ¿no? Padre, madre, 2 hijos. 2 hijos. Tienen al mes X cantidad de dinero para poder vivir. Bueno, pero el alquiler no aparece dentro de esos ítems. Sí, tenés razón. Y qué interesante también lo de mantener abierta la planilla. ¿Viste que eso no quedó claro en esto de la segmentación? Porque todos nos preguntamos qué pasa con cambios que haya en una familia, con más gastos, con menos gastos, con pérdida de trabajo. O sea, no puede quedar en la misma categoría, por ejemplo. Tiene que ser más movible, ¿no? Nos parece, pero viste que no quedó claro eso. Imagínense ustedes el día del censo, que se realizó una fotografía al momento
en ese momento que se realizó el censo. Pero ya al otro día ya comienza a transformarse esa fotografía. Nosotros vivimos una película. O sea, nosotros no vivimos en el día de ayer, en el de hoy, en el de mañana. O sea, vamos transcurriendo. Entonces siempre hay modificaciones. Imaginémonos un universo de 9 millones de personas que viven bajo esta condición. Obvio que hay modificaciones permanentes. Y tantos millones de argentinos también lo son. Pensemos que hay propietarios que pasan en algún momento a formar parte del universo inquilino. No nos pensemos solamente en el hoy. Pensemos también un poquito en, no digo un futuro muy lejano, pero de acá a unos meses. Hay gente que hoy vive como inquilino y pasa a ser propietario, y hay algunos casos que son propietarios al revés, y luego pasan a la condición de inquilino, entonces tienen esa cualidad diferente y que es importante. Y las planillas, tengamos en cuenta que son herramientas muy potentes y que funcionan, porque imaginemos la cantidad de millones de datos que se entrecruzan para categorizar y segmentar a los usuarios, igual que para, por ejemplo, los programas sociales o para el cobro de los impuestos. Quiere decir que hay herramientas informáticas, también infraestructura, una estructura, como para poder hacer frente a esto y realizar las modificaciones. Lo que nosotros vemos es esto, que se está haciendo primero en forma, digamos, escalonada la inscripción, luego se prorroga, luego se abre nuevamente. Entonces se va haciendo de acuerdo a cómo va sucediendo esta realidad. Pero lo que nosotros estamos solicitando es justamente que esta planilla se mantenga abierta. Perfecto. Porque la realidad es cambiante en forma permanente y tienen las herramientas para realizarlo desde el Estado, al margen de la discrecionalidad con que se realiza. Pero esto es algo que debería ser no solamente para los inquilinos, sino para todos. Para todos. Miguel, ¿han presentado entonces este pedido formalmente? ¿Ya lo han hecho? Sí, e inclusive en algún momento de la semana pasada, el presidente de la Federación, Gervasio Muñoz, tuvo encuentros con el Ejecutivo donde pudieron conversar sobre la cuestión de la segmentación. Bien. O sea, más específicamente con el secretario de Energía, Darío Martínez, y han podido conversar sobre este tema. Y aparte, el día de ayer ya se hizo la solicitud. O sea, la solicitud se hace tanto al presidente Alberto Fernández como al entrante ministro de Economía, Sergio Massa, y al secretario de Energía, Darío Martínez. Lo importante es que hay que tener en cuenta que los gastos de los ingresos destinados, por ejemplo, al alquiler de vivienda, deben modificar esta planilla teniendo en cuenta este punto, ¿no? Porque es muy injusto para las familias con mismos ingresos que un propietario, por ejemplo, que pague el mismo monto de tarifas, siendo que el egreso del alquiler es tan alto que deja a la mitad de un solo plumazo el dinero disponible como para poder hacer frente no solamente a las tarifas, sino también todos los gastos. Queda Esto es muy claro, Miguel. Fundamental tener en cuenta que el alquiler de una vivienda representa en sí misma una situación económica, digamos, mucho más sensible que aquellos que tienen una vivienda propia. No es considerarse en un plano menor, es considerar una realidad. Distinta. Y una realidad que le puede pasar a cualquiera en algún momento determinado. Entonces, tengamos en cuenta esta situación. Y con esta cuestión de la segmentación tarifaria, es un tema muy sensible en este momento, en el cual todos están poniendo foco, y es necesario tener en cuenta las familias inquilinas también como un segmento dentro de la economía de nuestro país, ¿no? Y aparte, en las diferentes zonas de nuestro país. Por supuesto, todos esos puntos que realmente deberían tenerse en cuenta, ojalá sean escuchados. Miguel, vamos a estar atentos a las respuestas que puedan obtener de este pedido que elaboraron estos últimos días. Te mando un abrazo y muchas gracias. Igualmente, y gracias a ustedes por siempre tenernos en cuenta. Hasta luego.